Saludamos nuevamente a quienes nos acompañan en nuestra nueva muestra virtual de Los Muermos creciendo en comunidad. Nos encontramos hoy en un espacio donde podemos experimentar diferentes sensaciones, colores y texturas, las cuales pueden ser percibidas de varias maneras por cada uno de nosotros. Así también ocurre en la sala de clases, donde cada niño, niña o joven percibimos lo que observamos, escuchamos o tocamos de manera distinta. Esto se acentúa más cuando existen necesidades educativas especiales. Cada país trabaja para disminuir la exclusión social y escolar en caso de estudiantes con discapacidad, y nuestro país no se queda atrás en esta materia. Desde la segunda mitad del siglo XX se ha trabajado para generar una educación integradora y luego más inclusiva. En nuestra comuna se realiza un trabajo de educación inclusiva desde hace varias décadas, reafirmándose aún más con decretos que cada año se han instaurado en el mundo educativo para lograr atender a todos los alumnos y alumnas en función de sus características, hasta el deseo de lograr un sistema educativo único, donde no existan programas especiales para el alumno que tiene determinadas necesidades. Actualmente existe un catastro aproximado de 660 estudiantes con necesidades educativas especiales identificados en los establecimientos de la comuna. Para lograr esto, debe existir un trabajo en comunidad, y con ello nos referimos desde las autoridades, sociedad en general, hasta la comunidad educativa. Soy Pablo Vargas. Y yo, Diego Asensio. Del taller Construyendo mi Historia, y hoy, 3 de diciembre, en la conmemoración del Día Nacional de la Inclusión, queremos hacer un recorrido por la historia de la educación inclusiva en Los Muermos, con el aporte de algunos profesionales que han hecho posible este trabajo. ¡Acompáñanos! Buenas tardes, queridos educadores. Agradecemos de contar con su presencia en este nuevo viaje hacia nuestra historia local. ¿Podrían presentarse, por favor? Gerardo Saldivia Ampuero, de profesión psicopedagogo, y actualmente soy el director provincial de educación Yanquihue y de la comuna de Gualeguaychú. Mi nombre es Natalia Soledad Nostroza Subiabre, soy técnico de una educación especial, psicopedagoga y coordinadora del programa de atención a la diversidad del Colegio San Cristóbal de la comuna de Los Muermos. Mi nombre es Luz Viviana Gallardo Navarro, educadora diferencial del Colegio Ramón Ángel Jara, y trabajo actualmente con atención a alumnos de quinto, sexto, séptimo en el programa de atención a la diversidad. Mi nombre es Melissa Ule Oyarzo, soy profesora de educación diferencial del Colegio Inglés Mabel Condemarín y actualmente me desempeño como coordinadora del programa de integración escolar. Primera pregunta del día para la señorita Viviana, aquí a mi izquierda. Es bien sabido que en 1990 se implementa el decreto número 490 de educación, en el cual se busca integrar a los alumnos con algún tipo de discapacidad de aprendizaje y darles la ayuda que necesitan. ¿Cómo fue trabajar bajo ese decreto y qué ocurría antes de que se hubiese dictado en el ámbito educacional? Contextualizar que en el año 1990 yo recién estaba en cuarto año medio. Entonces yo puedo hacer referencia a lo que viví después que egresé de la universidad, que fue en el año 95, donde todavía estaba rigiendo este decreto 490. Y yo me imagino que también fue un impacto importante como sociedad y para los padres de niños con discapacidad, porque este decreto permitió que los alumnos con algún tipo de discapacidad, ya sea intelectual, sensorial, que pudiera tener problemas
de ceguera, sordera o motora, pudieran ellos incluirse a la educación regular. ¿Qué significa eso? Que antes estaban muy segregados en las escuelas especiales. Entonces esto permitió que ellos pudieran participar o dar un inicio a la participación en una escuela regular. En ese entonces era muy poco común ver ese tipo de alumnos, ya que en forma general los profesores no estaban muy bien preparados para recibir a estos alumnos. Y ahí está la tarea de nosotros como educadoras diferenciales de poderla llevar a cabo. En ese entonces, cuando yo comencé a trabajar, el primer colegio que trabajaba con este decreto 490 era el Colegio Los Sulmos. Ellos fueron los iniciadores de lo que en ese entonces se llamó TI, que era como el Taller Educativo de Integración. Esa fue la primera sigla. Y el objetivo era que los alumnos pudieran llegar al establecimiento, en especial en esta comuna, que hasta la fecha no tenemos escuela especial. Fue muy importante, porque muchos de esos niños estaban en sus casas y no participaban de la educación. Imagínate el impacto que ocurrió. Y era con un máximo de 15 alumnos, ese era el tope. Y con el diagnóstico que acá más se veía era con niños de discapacidad intelectual. Por esa época recuerdo una niña síndrome de Down también ahí incluida, y con algún trastorno motor también por ahí en niños con su sillita de ruedas. El objetivo también, dentro de todo lo que ellos tenían que adquirir como habilidades de aprendizaje, ya sea acercarlo a la lectura, a la escritura, pero como se trataban de diagnósticos especiales, también se hacían en esa época los talleres laborales, para que ellos alguna vez, cuando ya egresaban de sus talleres de integración, pudieran acercarse a la vida laboral. Y recuerdo ahí profesores que enseñaban manualidades, trabajar con madera o tejido. Recuerdo muy bien a una señora que llevaba su maquinita, que era como cuando tejían suéter, así, le enseñaban a los niños. Repostería también hubo un tiempo que trabajaron. Entonces, para esos niños llegaban recursos especiales y con esos recursos se hacían inversiones para que ellos puedan ir avanzando dentro de sus posibilidades. Y también te voy a contar que estos estudiantes podían estar hasta los 24 años dentro del establecimiento, siendo que en ese entonces Los Sulmos era un colegio de enseñanza básica que llegaba hasta octavo. Y como de forma así como especial podía llegar hasta los 26 años. Otra cosa que te puedo comentar es que todos los apoyos que se veía de profesionales, porque ahora tú te das cuenta que hay muchos profesionales que no solo son profesores en los colegios, esas ayudas de profesionales nosotros teníamos que solicitarlas a Puerto Montt, ¿ya? A lo que se llamaba el centro de diagnóstico. Y ellos habían profesionales psicólogos, recuerdo yo, kinesiólogos, fonoaudiólogos. Ellos también apoyaban a la evaluación de estos niños, porque para que pudieran ingresar tenían que tener el informe de un profesional que acreditara la discapacidad que tenía. ¿Qué más te podría contar de esa implementación del decreto? Que yo creo que fue la que abrió como más espacios a futuro para seguir trabajando en lo que es la integración, que ahora ya lo conocemos con un mejor nombre, inclusión, que eso abarca mucho más. Pero ya tener niños que en esa época eran como diferentes, ya hacía un plus especial en los establecimientos, donde ellos también participaban mayormente en actividades extraescolares, en actividades como más de recreo, más sociales con los demás niños del colegio. Y el aprendizaje que ellos obtenían también era óptimo, porque ellos tenían ahí referentes y ejemplos de poder comportarse, de poder hacer cosas junto a otros niños que eran como sus modelos. Y bueno, yo lo que lamento es que aquí no esté la profesora del Colegio Los Sulmos. Ella está con licencia médica, pero un saludo también para ella, para Yasna Garcés, que ella trabajó muchos años con el taller de Los Sulmos, el programa de integración. Y anterior a ella, la que inició fue la profesora Maritza, no recuerdo su nombre. Ella está ahora actualmente en la localidad de Osorno. Por ahí es como una reseña que te puedo comentar, porque en esa época, en mi caso personal, yo estaba más asociada a lo que eran los grupos diferenciales. No recibíamos tantos recursos como los de los niños
del decreto 490, que era del programa de integración de esa época, y nos regía otro decreto, que era el 291, como antecedente nomás, como para información general. Eso te podría comentar, no sé si hay alguna duda. No hay ninguna duda aparente, dijo todo lo necesario y ya por lo menos tenemos como una idea general de cómo se trabajaba tanto previo al decreto como sus propias experiencias posteriormente que egresó de cuarto medio. Y un alcance, ¿puedo hacer? Un alcance que no se me puede pasar, que también era como muy, a ver, en la comuna, como digo, por ser el primer programa de integración, los Ulmos, recibían mucho apoyo de la comunidad. Entonces había un cariño por ese grupo de niños y los papás también, muy apoyadores de todo lo que acontecía con ellos y lo que tenían que lograr y alcanzar. Eso. Muchísimas gracias, señorita Viviana, por igual compartir todas estas anécdotas, datos referentes a nuestra pregunta. Bueno, profesora Melissa, esta pregunta va dirigida a usted. Luego, cuando se empezara a aplicar el decreto número 490 en las instituciones educacionales, ¿cuáles han sido los grandes avances y barreras que ha tenido el tema de la inclusión? Bueno, los principales avances que hemos tenido a nivel de inclusión de las personas o de los niños con necesidades educativas especiales es que ellos se han podido integrar a un sistema regular donde se privilegió la integración y la inclusión social de estos estudiantes y que nos ha permitido, ¿cierto?, valorar sus capacidades, sus distintas habilidades desde un enfoque más educativo, dejando atrás, ¿cierto?, el enfoque médico o de diagnóstico, ¿cierto?, que solamente atendíamos las debilidades de los estudiantes. En el 2006, cuando ingresé a trabajar a la comuna, se abrieron más programas de integración también, no solamente en el sector urbano, sino que también en el sector rural. Y yo me inicié en la escuela El Melí, donde trabajé por 6 años ahí. Y bueno, en ese entonces cuando nosotros iniciamos, sacábamos a los niños de los estudiantes, que era lo que nos permitía este decreto, ¿cierto?, atenderlos a través de distintas opciones. Y al sacarlos, ¿cierto?, los atendíamos de acuerdo a sus distintas necesidades que tenían, sobre todo para facilitar la apropiación o el afianzamiento de habilidades funcionales, que era la lectura, la escritura y el cálculo. Posterior a eso, con el decreto 170, ¿cierto?, pudimos avanzar aún más en la inclusión de las necesidades educativas especiales, incluyendo las necesidades educativas transitorias. ¿Ya? Ahí pudimos ya tener recursos para atender a los estudiantes con déficit atencional, niños con dificultades específicas del aprendizaje, lo que nos permitió ir abriendo este mundo, ¿cierto?, de diversidad que podemos también encontrar en los colegios. Entonces eso también fue una ventaja porque los chicos estaban recibiendo atención especializada. Y no solamente de parte educacional, sino que con esto del decreto, de la implementación del decreto 170, nos permitió también poder incluir a otros profesionales de distintas áreas, por ejemplo, psicólogos, fonoaudiólogos, en algunos casos también terapeuta ocupacional, asistente social, que también nos permite, ¿cierto?, atender las necesidades de los niños integrando todas estas distintas disciplinas y dando una atención más integral a los estudiantes. Esa es otra ventaja que tenemos. La otra ventaja es que al incorporarnos después, ¿cierto?, a las salas de clase como profesionales de apoyo, esto ha permitido que no solamente tengamos que atender a los niños que hemos identificado a través de sus diagnósticos o de sus necesidades educativas, sino que también a toda la diversidad que está en la sala y trabajar de manera colaborativa con los docentes, tanto los profesores diferenciales como los profesionales de apoyo que cada colegio que tiene programa de integración también incluye. Después también preguntaste sobre las barreras, ¿cierto? Bueno, yo creo que aún dentro de las barreras que aún nos queda por derribar un poco es el tema de un poco dejar de responsabilizar a los equipos del programa de integración en cuanto a la atención solamente de las necesidades o de la diversidad. Esto es una responsabilidad general,
de todas las comunidades educativas, de todos los que integramos las comunidades educativas. Por lo tanto, eso hace que muchas veces otros profesionales u otros docentes que trabajan en estas comunidades no se sientan capacitados para atenderlo. Pero pasa también porque hay otro tipo de barreras que hemos estado tratando de derribar, que es el tema de las capacitaciones o de la reflexión que tenemos que tener con respecto a la diversidad. Entonces, creo que ahí hay una barrera súper importante porque siempre los programas o las capacitaciones se han orientado a los equipos que atienden a la diversidad, pero no han habido jornadas ni capacitaciones que permitan la reflexión desde las comunidades educativas, desde el tío que portero, desde el tío que hace el aseo, porque todos educamos en la comunidad. Entonces todos tenemos que tener conocimiento de la atención y de la valorización de las diferencias y de las habilidades que tenemos. Y bueno, otro tema que pudiese ser visto como una barrera es que muchas veces los diagnósticos rotulan a los estudiantes y eso a veces hace que sean de cierta manera identificados como el niño y se asocia al diagnóstico. Entonces eso es a nivel de diálogo o de lenguaje que tenemos que derribar. Eso creo desde mi perspectiva. Pregunta general para todos los presentes. Sabemos que ustedes han tenido una larga trayectoria en sus diferentes áreas. ¿Podrían comentar algunas experiencias, anécdotas que hayan vivido a lo largo de los años? Bueno, recuerdo, yo comencé trabajando en el Colegio San Cristóbal aquí en Los Muermos. Primero estuve como psicopedagogo y después fui coordinador. Yo creo que una de las experiencias que tuvimos para trabajar la socialización desde el programa de integración aquella vez y que tiene que ver parte con esta inclusión fue realizar una actividad con el sector subvencionado, y acá estaba el Colegio Ramón Giljara, éramos los únicos subvencionados en aquella entonces. Entonces hicimos fue como un carnaval, como una fiesta acá en donde nos disfrazamos, todo, y fue un momento bastante significativo, bastante bonito. Recuerdo haberme disfrazado de Shrek. Y nada, y ahí yo creo que fue también una instancia para hacer un trabajo colaborativo. En aquel entonces estaba Viviana de coordinadora acá, entonces fuimos vinculándonos de alguna manera y para trabajar con nuestros estudiantes que muchas veces se cambiaban de establecimiento. Entonces yo recuerdo esa experiencia bastante bonita, donde nos disfrazamos, donde de alguna manera vivíamos la diversidad. Yo creo que el disfrazarse nos libera un poco, o sea, nos deja de sacar ese rostro que tenemos o divertirnos y todo lo demás. Así que eso yo creo que ha sido una experiencia de intercambio que hemos tenido. Y yo creo que las salidas que teníamos con nuestros alumnos cuando celebramos la Semana de la Inclusión o el Día de la Educación Especial en aquel entonces, teníamos, no sé, nuestras 11 con los niños del programa o una salida al cine. Era bonito esa experiencia. Yo quisiera contar dos experiencias súper breves de los dos sectores en los cuales me he desempeñado a lo largo de mi trayectoria laboral. Primero en una escuela especial con niños con multidéficit, niños y adolescentes, los cuales tenían múltiples dificultades para enfrentarse a la vida. Y nosotros teníamos la gran labor de entregarle herramientas para que ellos puedan enfrentarse a la vida cotidiana a la afuera, ¿cierto? Y me tocó una vez comenzar a trabajar reemplazando a una colega que había tenido un TEC cerrado, un accidente, con uno de los estudiantes muy agresivos de la escuela especial, de los retos múltiples, donde habían niños que tenían, por ejemplo, discapacidad intelectual, ceguera y también síndrome de Down o síndrome de Angelman, que son otros síndromes que estaban en la escuela especial. Entonces me tocó comenzar a trabajar con él, justamente el niño que había sido el causante, digamos, del TEC cerrado de la colega. Y fue muy chocante porque me tocó justo esa experiencia, llegar y conocerlo. Y eran 5 estudiantes.
Y la verdad que fui con mucho miedo, me dijeron que tenga mucho cuidado, que no me acerque mucho mi cabecita a él, que lo trate un poco de lejos. Y la verdad que no tomé mucho caso de eso, porque la primera vez que lo vi fue como que me robó el corazón. Era un estudiante muy amoroso conmigo y él me vio y fue como si me hubiese visto siempre. Se colgó como un koala a mí y era más alto que yo. Y de ahí se formó un vínculo muy positivo porque comenzamos a lograr habilidades que él no tenía. Ir al baño solo, yo lo acompañaba desde afuera con otra colega que nos observábamos y nos acompañábamos. Que él abra la puerta sin romper la manilla para nosotros era fantástico y eso logré. Que él abra una puerta sin romper la manilla, que él vea un vidrio sin romperlo, que él vea a una persona sin darle el cabezazo, porque eran impulsos, porque él trataba de jugar. Entonces, lograr esas habilidades que para uno son común, pero para ellos eran muy significativas y que la familia te lo agradezca porque en la casa tenían todo cubierto, porque él trataba de jugar pero de una manera muy brusca. Entonces tenían todo cubierto las paredes porque habían muchos orificios. Y que después tenga todo normal en la casa y que esté todo sano, era muy significativo también para mí como profesional, porque yo había logrado con cariño y con mucho amor y dedicación que el estudiante en la casa sea un niño autónomo también. Esa es mi primera experiencia en una escuela especial. Y la segunda fue en el programa de integración escolar en el Colegio San Cristóbal, para trabajar como educadora con los estudiantes de enseñanza media, los cuales tenían necesidades educativas permanentes, ya discapacidad intelectual leve, las dos, y ellas no se presentaban ante el curso, estaban insertas en la sala de clases con sus compañeros, pero ellas no hablaban fuerte, no tenían la habilidad de hablar frente a sus compañeros. Y durante un semestre completo estuvimos practicando una clase diversificada que ellas tuvieron que dar frente a sus compañeros. Y le aumentamos el riesgo, le aumenté, tengo que decirlo personalmente, el riesgo de exigencia, que era en inglés. Ellas tuvieron que hablar en inglés frente a sus compañeros. Fue muy significativo para ellas porque de ahí en adelante se presentaron ante el colegio y ante el curso con una personalidad muy positiva y con una personalidad muy alta. Ellas se presentaban ante cualquier persona y de ahí los otros profesionales también iban trabajando con ellas diversas habilidades. Y para mí y para el equipo también fue muy significativo que ellas presentaran una actividad diversificada en inglés de acuerdo a sus habilidades frente a sus compañeros y que sus compañeros les escuchen con sorpresa y con gran admiración fue muy significativo para todos. Así que esas han sido mis dos experiencias positivas. Mi trayectoria viene ya desde 1996, entonces estaba haciendo memoria como en qué concentrarme. Yo creo que son como 3 momentos. Cuando inicié como educadora diferencial acá en el Colegio Ramón Ángel Jara, a mis cortos 22 años, y convertirme en la primera educadora diferencial del colegio, quien tuvo la responsabilidad de armar su grupo con la ayuda en ese entonces de la hermana Inés Santamaría, que era ella la motivadora principal de este trabajo, y que ella en un comienzo quería que existiera un taller de integración, como lo hablábamos hace un momento atrás, con niños con discapacidad. Pero se hizo un sondeo, esos diagnósticos no estaban. Entonces tenía que existir un número mínimo como para solventar el equipo, el pago de la profesora. Entonces ser la iniciadora del grupo diferencial del colegio, para mí es una bendición también, porque me convertí en la profesora que ayudaba a aquellos niños que nunca habían tenido un apoyo para poder aprender a leer, poder aprender a escribir, o que tenían dificultades en las matemáticas, problemas más específicos de aprendizaje que en ese entonces no eran tan quizás considerados en tema de educación especial con tema de recursos. Recibíamos un recurso en el año, recuerdo en ese entonces que eran como 500.000 pesos en el año, y con eso comprábamos materiales didácticos, y esa fue otra novedad, que mi sala se convirtió como en el lugar casi de los juegos, porque uno trataba de enseñar de manera más lúdica. Y estoy muy contenta de eso porque no solo mi
área profesional, sino que personal, porque los niños siempre te entregan mucha energía muy bonita, transparentes todos ellos, y lo que más me pone orgullosa es que cuando encuentro a muchos de esos alumnos, que ya algunos son apoderados acá en el colegio, me pone más contenta porque algunos sé que me recuerdan, y eso uno sin querer lo dice, su saludo cariñoso, o se acuerdan de cuando ellos eran pequeños. Después, en el 2006, ya me fui con otro desafío a lo que es el Liceo Punta de Rieles, cuando se abrieron los programas de integración escolar en más colegios acá en la comuna, como decía Melissa, igual en la parte rural y acá en la urbana. Y también ahí el Liceo Punta de Rieles fue el primer liceo de educación media que tuvo programa de integración escolar. Y las experiencias ahí también fueron muy enriquecedoras. Era un contexto bastante especial que uno, aparte de todo el tema aprendizaje, se daba cuenta en lo socioemocional, también todos los temas que los jóvenes tenían. Hubo una muy buena recepción y como también era la primera vez, también la figura de la educadora diferencial era una figura de apoyo. Y ahí mismo, estando en el liceo, se comenzaron a ver los primeros casos de niños con discapacidad que llegan a la enseñanza media. Entonces también ese fue otro desafío. Tuve la oportunidad de reencontrarme con una de mis alumnas de enseñanza básica y que haya egresado ahí de la enseñanza media en el liceo. Entonces son momentos que uno como que ahora resume momentos emocionantes también. Que ella sin querer quizás pensar que iba a terminar su enseñanza media, tuvo esa posibilidad. Dentro de ese trabajo en el liceo también se vivieron momentos muy lindos de salidas a olimpiadas junto con las colegas que participábamos muy en común a nivel comunal. Recuerdo yo una disco que hicimos durante el día y ellos lo disfrutaron al máximo. Yo creo que ahí mi colega que está acá presente podrá ir a reafirmar. Ellos era lo máximo ir a esa discoteca porque era la noche en el día, pero era todas las luces, todo el baile, lo pasaron muy, muy bien. Las salidas que tenía yo con los jóvenes también, porque se hacía un plan de trabajo para el año, y muchos de estos jóvenes no conocían muy bien la ciudad u otros lugares alrededor. Recuerdo haber hecho 2 salidas. En un primer año visitamos lo que fue el Museo Juan Pablo II, después nos fuimos a lo que es visitar otro museo que queda camino a Braunau, y fuimos con apoderados. Y los papás, para mi sorpresa, los papás eran como los más fascinados con esa salida, pero también fue un aprendizaje tanto para alumnos como para los padres. Y también la parte laboral, que uno tenía como que también ocuparse un poquito de ese tema en lo que es la educación media. Se implementaron talleres. En un comienzo era como para todo el colegio, pero después lo fuimos acogiendo más como programa de integración, y era increíble ver a niños haciendo costura, hombres y mujeres, manualidades, hombres y mujeres. Entonces habían horarios que ellos tenían como de talleres para poder aprender acerca de ese trabajo, de ese oficio. Y también lo que me puso bastante contenta, y ahí fue la solidaridad de las colegas de la Escuela Especial de Puerto Vara, que nos invitaron a participar junto a 2 liceos más de la provincia, de ahí del Puerto Montt y alrededores, que fue el Liceo Salesiano y el otro liceo, no recuerdo muy bien en este momento, ahí lo voy a recordar. Nos hicieron partícipes de lo que era la capacitación laboral como ayudante de cocina a nuestros alumnos. Eso significaba 2 viajes a la semana a Puerto Vara, uno a Puerto Vara el lunes y otro a INACAP, porque el convenio era con INACAP. Entonces ahí también uno se da cuenta que en esta área que uno está trabajando, aparte de todo lo que uno tiene como que saber, conocer para hacer su trabajo, también tiene que haber mucha voluntad. Y como siempre digo, donde hay voluntad hay un camino, y es eso, el compromiso, porque en muchas ocasiones me tocó trasladar a mis alumnas para poder estar allá en ese lugar. Entonces yo creo que eso con el tiempo de alguna manera va quedando en ellos, todos esos aprendizajes que tuvieron, las oportunidades.
porque muchas veces ellos carecen de estas oportunidades, por eso no lo desarrollan. Y así otras cosas más que uno pudiera estar aquí contando largamente. Bueno, y también después me recibí jóvenes en el liceo y teníamos el problema de que venían de educación básica, pero no traían la lectura y escritura lograda. Entonces ahí el camino que uno veía para ellos era como la educación técnico-profesional, pero también tenía sus peros, porque el liceo en ese tiempo tenía la parte agrícola, la parte de administración. Donde más nos enfocamos en ellos fue en la parte agrícola e hicimos una adecuación de los módulos, pero también teníamos presente que el título en sí no lo iban como a lograr obtener, que había como ese detalle, lo hacían más como una preparación como de oficio. Igual se le entregó todos sus diplomas correspondientes. Eso podría decir, y bueno, si alguno de ellos está viendo esto, mis cariños y que esté todo bien en sus vidas. Bueno, por mi parte, en realidad, con nostalgia uno recuerda cuando inicié y uno trabajaba con su grupo de estudiantes en su sala de recursos. Debo ser sincera que uno echa de menos eso también, esa complicidad que se generaba entre los estudiantes y uno, porque ahora, claro, uno se integra en las salas de clase, trabaja en forma colaborativa con ellos, con los docentes en realidad, pero uno no tiene a veces como toda esa cercanía que lograba antes. Entonces, mientras escuchaba a los colegas, recordaba cuando me inicié en el MELI, donde siempre digo que yo llegué como a desintegrar a los chicos, porque ellos ya estaban integrados en un sistema regular. No hubo que integrar a niños con discapacidad, solo que tuvimos que colocarle el rótulo a ellos como para poder atenderlo. Pero sin de eso se generó un buen acercamiento con ellos, con la familia. Hubo bastante buena recepción de que este programa de integración sacara a los estudiantes de la sala, trabajara con ellos, y los chicos se sentían cómodos, jugábamos mucho, compartíamos, y recuerdo ahora en forma especial la atención de un niño que llegó de Los Muermos al MELI, Ignacio, y él me decía, yo no sabo abrazar, me decía. Yo no sabo abrazar. Y sus compañeros les tiraban los brazos, porque recuerdo que era el día de mi cumpleaños. Ellos les tiraban los brazos y le decían, estira los brazos, acércate a la tía. Y los chicos por detrás le doblaban los brazos para que me abrace. Entonces, después un día, pasaron los días, y de repente me dice, yo ahora sí sabo abrazar. Y me abraza. De verdad que emociona. Emociona recordar eso. Bueno, después con los demás estudiantes también recuerdo experiencias súper bonitas que también mencionaba Viviana, que era participar de las Olimpiadas. Nos juntábamos en Yanquihue, era un día genial, nos disfrutábamos todo, pasábamos un poco de hambre a veces, pero no importa. Los chicos jugaban, se sentían pertenecientes a un grupo, ¿ya? Eso era súper significativo para ellos, porque muchas veces había niños que ni siquiera habían salido de la comuna. Entonces, que vayan a jugar al lago, a compartir con otros estudiantes, incluso a ver que habían estudiantes que tenían otras discapacidades. Bueno, es que ellos no se notaban como diferentes, pero sí notaban que de repente el niño, oh tía, mire, él también puede correr, él también puede participar. Y ahí yo creo que uno generó cierta conciencia en ellos también, que les permitió, ¿cierto?, ser más inclusivos en la vida. Recuerdo también cuando nos reuníamos, tanto dependencia municipal como particular subvencionada, a celebrar el Día de la Educación Especial. Y sí, muchas veces le tocó a la Viviana gestionar la disco. Varias veces le pedíamos nosotros, ya, juntémonos en la disco, y veníamos en carnaval del MELI, nosotros arrendando taxi, auto y todo, y nos veníamos y participábamos ahí en un acto primero muy formal, con números artísticos, los chicos participaban, yo tenía un grupo ranchero, recuerdo. Después dramatizamos muchas canciones infantiles también. Todos los colegios que teníamos programa de integración participaban. Y después nos íbamos a
a nuestra disco. Bailamos toda la tarde y nos volvíamos. Eran momentos muy significativos para ellos. Igual ahí la comunidad nos colaboraba también mucho porque pedíamos recursos, los caramelos, las bebidas, los yogures, se los pedíamos a la comunidad, a los negocios locales, y eso facilitaba, nosotros gestionábamos nuestros propios recursos. Y de repente falta eso igual, o sea, que aún mantengamos esa conexión entre colegios, porque la rotación de estudiantes pasa por todo. Nosotros somos una comuna chica y vemos que en realidad los niños transitan de un lugar a otro. En especial, bueno, eso es con la parte directa con los estudiantes, y también pensaba que dentro de del rol que desempeño en este momento, creo que algo con lo que peleé bastante en su momento con mis jefaturas en un periodo también, el hacer entender que al ingresar o al incorporar a los profesionales asistentes de la educación, en este caso psicólogos, fonoaudiólogos, yo siempre entendí que la labor de ellos era desde un plano educativo y no desde ir a hacer clínica a los colegios. Entonces, muchas veces cuando ellos se integraron por formación, ellos querían atender a sus estudiantes de forma individual y hacer clínica dentro del aula, dentro de los colegios. Y insistimos, recabamos información, y creo y siento que ha sido un trabajo constante y que ha permitido que los profesionales asistentes de la educación ahora comprendan, sobre todo con los cuales trabajo, que el enfoque que tiene su trabajo en el aula o que en los establecimientos es desde un ambiente educativo. Ellos deben participar de las actividades pedagógicas, colaborarle al docente, y eso ha hecho que también la inclusión sea favorecida, porque así no se retiran a los estudiantes de la sala para ser atendidos por el psicólogo o por la fonoaudióloga precisamente, pero sí al integrarse profesional al aula ha logrado que también la mentalidad de los docentes cambie y de la comunidad educativa en general. Entonces, eso también ha fortalecido las experiencias, desde el rol que tengo que asumir en este momento. Creo que eso ha sido muy significativo y creo que el equipo en el cual trabajo nos hemos ganado ese espacio por lo mismo. Bueno, profesora Natalia, las siguientes 2 preguntas van dirigidas a usted. Antes parecía que no habían tantos niños con necesidades especiales, había como 1 o 2 a lo mucho por curso, y eso era en muy pocos cursos. La primera pregunta es, ¿cuál de las necesidades especiales han sido las que ha habido mayor número en el último periodo de tiempo? Bueno, y la segunda pregunta sería de cuáles son los factores que cree que influyen más en este aumento. Bueno, como tú bien mencionas, 2 o más niños por curso. Antes, ¿cierto? Era lo más regular que podía existir para recibir apoyo. Ya partiendo, ¿cierto?, desde la antigüedad, como mencionaban las colegas delante, hablando desde los grupos diferenciales, donde habían niños con necesidades educativas. Siempre han existido niños con necesidades educativas especiales permanentes y transitorias. Sin embargo, ahora fueron categorizadas, ¿cierto?, en esos 2 aspectos muy importantes con el decreto 170, con el aumento, ¿cierto?, de la cantidad de profesionales y las carreras profesionales que han ido aumentándose para el perfeccionamiento de estos, ¿cierto?, que son los terapeutas ocupacionales, psicopedagogas, educadoras diferenciales, técnicos en educación especial, fonoaudiólogos. Los kinesiólogos también trabajan en los colegios ahora, hoy en día, ¿cierto? Y ha habido un aumento de niños en los cursos también porque se le da del Ministerio de Educación un cupo por curso, ya transitorios y permanentes, 5 transitorios, 2 permanentes para que sean por curso atendidos en los colegios regulares, ya, y un grupo de profesionales que trabaja con ellos. Desde el año 2010 en adelante se ha visto un boom, digamos, una ola de diagnósticos transitorios que son los TDAH, trastorno por déficit atencional con hiperactividad, que son bien llamados los niños hiperactivos o inquietos, ¿cierto?, que la comunidad lo conoce así.
los cuales han sido diagnosticados por los neurólogos, ¿ya? Y han habido aumentos también de estas pautas que dan luces de que puede tener ese diagnóstico, que esas pautas las pueden completar diversos profesionales que trabajan en los colegios, ¿ya? Y a ello, posteriormente se van al neurólogo, ¿cierto? Y él confirma el diagnóstico y si no, lo evalúa con otra pauta, el profesional neurólogo, ¿ya? Y también el diagnóstico transitorio DEA, que es la dificultad específica de aprendizaje, que son los niños que tienen dificultades en una área específica, lenguaje o matemática, cálculo en este caso, ya antes eran lectura y escritura, ahora es lenguaje y matemática, ¿cierto? Reciben el apoyo en los colegios, específicamente en esas áreas, y también con el tema de la pandemia hemos visto afectados que han aparecido muchos niños que tienen un diagnóstico de trastorno del espectro autista, que dentro del DSM-5, que es el manual de salud en este caso, los incorporan como Asperger. Ya nosotros ahora están agrupados todos en el trastorno del espectro autista, que el espectro es muy amplio. Ya están focalizados por niveles. Los más funcionales, digamos, son más autónomos, hacen sus cosas totalmente individuales, ¿cierto? Y los niños que tienen mayores dificultades necesitan un apoyo permanente de una persona para que puedan realizar sus actividades. En los colegios, aquí en la comuna de Los Muermos, no hay escuela especial, pero sin embargo en los proyectos de integración escolar se ha visto involucrado que hay niños con necesidades permanentes en mayor cantidad, ya donde tienen retos múltiples, tienen muchos diagnósticos y son trabajados y estimulados para que salgan a la vida cotidiana, digamos, afuera, con herramientas, sobre todo por el ámbito laboral que comentaba la colega acá, que se le entregan estrategias para que ellos sean funcionales afuera y tengan una habilidad para poder trabajar. ¿Ya? Esos son los diagnósticos, digamos, que han ido aumentando, y los factores, como la segunda pregunta me mencionaba, los factores que pueden influir en este momento respecto al aumento, los mencioné delante también, que la mayor capacitación que puede existir por parte de los profesionales, las diversas estrategias que se pueden utilizar dentro de la sala de clases para poder evaluar y pesquisar estos diagnósticos y que sean evaluados por los profesionales competentes, ¿ya? Y seguir todo ese proceso riguroso que es pesquisar, observar, pesquisar, aplicarle una pauta, dar una línea hacia qué diagnóstico puede ir el estudiante, luego derivarlo a un profesional capacitado, en este caso si es de salud, neurólogo, psiquiatra, o las educadoras diferenciales, y en los colegios, ¿cierto?, las psicopedagogas también. Y la información que tiene la comunidad, porque hoy en día la comunidad está más informada respecto a los diagnósticos que están en aumento, ¿cierto? En las noticias también, en todas las redes de comunicación están habidos, saben que hay más diagnósticos y hay estudiantes que están incorporados en las aulas, ¿ya? Y también el otro factor es muy importante, que respecta a las pruebas para aplicar, porque hoy en día hay pruebas que nos simplifican la vida, entre comillas, que nos dan luces, como yo decía anteriormente, para poder decir, ya este niño apunta hacia este diagnóstico. Y las capacitaciones, de tener profesionales también de los colegios, un mayor grupo de profesionales incorporados en el aula, como lo es, por ejemplo, en el Colegio San Cristóbal, donde yo estoy, donde los profesionales ingresan todos al aula en algún momento, súper planificado, tienen su horario, donde ingresan a apoyar y a observar a los estudiantes dentro de la sala de clase, y el trabajo colaborativo con los docentes está plenamente y previamente avisado. ¿Cuál es el objetivo que van a entrar a observar? También después de la pandemia se han visto muy afectada la parte emocional, los diagnósticos emocionales que no los podemos dejar fuera, que también afectan en el aprendizaje, se han visto aumentados, pero muy grandemente, sobre todo las depresiones y las dificultades de desregulaciones en las salas de clase. Las crisis de pánico, lo hemos visto mucho, donde el programa de integración escolar del colegio nos tenemos que ver con la responsabilidad de poder ayudar a estos estudiantes a regularlos, creando pautas de regulación emocional, donde hay un organigrama también, y podemos decir nosotros ya, donde tal profesional tenemos que ir, y nos hemos visto enfocados, ¿cierto?, que enfrentados en que han habido muchos estudiantes desregulados en un específico momento, donde tenemos que multiplicarnos para poder solucionar eso,
con diversos profesionales, y para eso también tenemos que tener capacitaciones, ¿cierto? Y protocolos que seguir para poder regularlos y así, posterior a eso, verificar específicamente si los tenemos que diagnosticar nosotros específicamente los psicólogos, o si es que tenemos que derivarlo a otra entidad, que son las comunidades y las entidades que nosotros tenemos redes, por ejemplo el CESFAM, el Hospital de Puerto Montt, el Centro de Psiquiatría, etc. Entonces se han visto aumentados varios diagnósticos, tanto que afectan en el área de aprendizaje. Bueno, en relación además, complementando lo que señala nuestra colega, los factores que influyen en este aumento del diagnóstico tienen que ver con los factores socioculturales, principalmente después de esta pandemia que nos ha dificultado obviamente en este retorno a clases, que tiene que ver con la salud mental, el bienestar socioemocional. Hay un crecimiento potencial en relación a depresión, problemas que tienen que ver con la crisis de pánico, y también nosotros desde el Ministerio y cada establecimiento con los que trabajamos en los programas de integración, el aumento en el diagnóstico es del trastorno del espectro autista. Quizás puede darse que no estaban pesquisados, y que la pandemia, este retraimiento, se puede decir, o que este encierro pudo haber provocado quizás que se generaran otro tipo de conductas, ¿ya? Pero son aspectos que todavía se están socializando, aspectos que se están estudiando, pero de que hay un aumento en el diagnóstico con trastorno del espectro autista es muy grande. Yo creo que cada uno de esos establecimientos tiene... yo trabajaba en el Manuel Montt. Hasta el año pasado nosotros teníamos 20 estudiantes TEA, y este año nosotros ingresamos 45 estudiantes. Venían ya desde otros establecimientos y que nosotros también pudimos observar, o sea, estuvimos 2 años fuera y donde tampoco pudimos hacer un diagnóstico certero. Entonces igual ahí puede que sea otro factor donde no pudimos hacer, estuvimos sin clases presenciales, quizás no nos permitió hacer diagnósticos acabados. Con respecto a los diagnósticos en aumento, como bien decía nuestro jefe provincial, el trastorno del espectro autista, también el trastorno específico del lenguaje, que en los más pequeñitos se ha habido un aumento significativo. También dentro de los factores que mencionan las profesionales fonoaudiólogas, que son las que evalúan, ¿cierto?, a estos niños, que es un diagnóstico transitorio, sin embargo puede afectar en el aprendizaje y tiene que tener un tratamiento adecuado, ¿cierto?, fonoarticulatorio, para que a futuro no haya dificultades de aprendizaje y en el habla. Ya se ha visto aumentado este diagnóstico. Muchos de ellos mencionan que, según los estudios también, que antes de la pandemia estos chicos iban al jardín. Muchos de los niños que estaban en esa edad preescolar no asistieron a jardín, no tuvieron contacto con otros niños, por lo tanto la socialización era muy restringida. Los familiares eran familiares adultos con los cuales tenían ellos el contacto presencialmente, ¿cierto? Y se vieron involucrados de que se iban a la escuela regular, en prekinder, y mantenían dificultades al habla. Ahí fueron evaluados, pesquisados, y al no tener el contacto con otros niños específicamente, no tenían la socialización con ellos, por lo tanto el lenguaje era limitado. Ya eso es uno de los diagnósticos, digamos, que ha ido en aumento, aparte del que mencionábamos anteriormente, que era el trastorno del espectro autista, porque durante la pandemia, como bien dicen, estuvimos encerrados y poco contacto había con las personas, y justo ellos estaban en esa etapa de desarrollo que no tuvieron el contacto ideal para poder desarrollarse, valga la redundancia, con sus pares, ¿ya? Y ver otras experiencias, experimentar otras sensaciones, ver a otras personas, otras experiencias con ellos, y eso ha sido en aumento. Bueno, complementando las respuestas anteriores, quisiera precisar un poco igual con respecto a algunos conceptos. El diagnóstico, claro, si bien había un alto porcentaje de aumento de diagnósticos, ¿cierto? Como hablaba la colega del déficit atencional, del trastorno del lenguaje, el trastorno del espectro autista, ¿cierto? Pero también dentro de las mismas
salas de clase ha habido un aumento de las necesidades educativas especiales, porque todos en algún momento hemos tenido algún tipo de necesidad educativa especial que no necesariamente se refiere a un diagnóstico permanente o transitorio, sino que se refiere a una necesidad de acompañamiento, de atención, y que en este momento vemos mucho en las salas de clase, también a raíz de consecuencias de la pandemia en la cual estamos, ¿cierto?, o que hemos vivido. Entonces, ahí corresponde muy bien lo que decían los colegas con respecto al aumento de niños que han tenido depresión, que presentan crisis de pánico, ¿cierto?, o una necesidad de atención, de solamente de ser escuchados, atendidos, acogidos desde lo emocional, porque los chicos, y lo nota uno ahora, tienen carencia de reconocer sus emociones, y eso hace que muchas veces se frustren ante situaciones educativas que no les permitan avanzar o ellos no logran aprendizajes esperados, y eso también gatilla una necesidad educativa especial. Entonces, visto desde la inclusión y desde la incorporación de las profesoras de educación diferencial y de los profesionales de apoyo, es que es necesario que se comprenda que la atención no es específicamente para los niños que tengan diagnóstico, sino que la inclusión o la atención es para todos los estudiantes que presenten una necesidad educativa, y que todos estamos, ¿cierto?, siendo responsables de esa atención, no solamente los equipos que tenemos de cierta manera alguna expertise, sino que también docentes, asistentes de la educación, todos somos responsables de atender estas necesidades y tenemos que capacitarnos para eso también. Entonces, hay una explosión de diagnóstico y también una necesidad de, de identificar cuáles son esas necesidades educativas que tienen los chicos, tanto en el área emocional también. Esta pregunta va dirigida aquí al señor don Gerardo Saldivia. Don Gerardo, ¿qué se viene a futuro en el ámbito de la educación especial? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, hemos hablado durante este conversatorio sobre la historia de la educación especial, y ha tenido diversos cambios. Y ya lo comentaba mi colega Viviana, mi colega Melissa. Aquí en la comuna principalmente ha tenido un impacto de esto de tener la integración, donde nosotros trabajábamos de manera aislada en nuestras aulas de recursos, y donde en el aula de recursos ejecutábamos la mayoría de las acciones curriculares. Con el paso del decreto 170, esto nos permitió integrarnos al interior del aula regular, que es el aula común de todos los estudiantes, de todos y todas las estudiantes. Y allí comenzamos, yo creo, a partir del año 2015, empezamos a diversificar la enseñanza. Hemos transitado de este trabajo aislado, donde no existía un trabajo colaborativo, a comenzar a ejercer este trabajo colaborativo con los profesores. Y este trabajo colaborativo finalmente es un aspecto que nos enriquece a todos, tanto en lo personal como en lo profesional, porque yo voy interactuando en las distintas materias. Y en esto mismo, ¿qué es lo que se viene a futuro? Es seguir trabajando hacia la inclusión, pero entendida desde el punto de atención a la diversidad, lo que hablaba la colega Melissa. En el sentido que no tenemos en el aula solamente niños con este diagnóstico que finalmente, y bien nosotros lo conocemos, que tiene que ver con un aspecto de subvención, pero nosotros estamos atendiendo a la diversidad del alumnado. Aquellos estudiantes que tienen un problema de carácter sociocultural, aquellos que tienen un problema emocional, abarcamos todo, y en este sentido nuestra mirada se enfoca hacia lo que sucede hoy en día, trabajando con estudiantes migrantes, atendiendo la diversidad sexual y las necesidades educativas de apoyo específico o especializado. Y aquí tenemos que sacar el mayor provecho a nuestros equipos multidisciplinarios, nuestros profesionales de apoyo,
que son los fonoaudiólogos, los psicólogos, y cómo ellos también se van insertando al interior del aula, pero no tan solo desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista pedagógico y de entregas oportunas, o sea, donde todos podamos colaborar en bien del estudiante. Y otro de los desafíos que tenemos es cómo nosotros nos empezamos después de la pandemia y bien nuestra política de reactivación educativa, se llama Seamos Comunidad, nos invita a vincularnos con el Departamento de Convivencia Escolar, porque no podemos trabajar de manera aislada, sino tenemos que trabajar de manera mancomunadamente. O sea, nosotros podemos generar acciones y lo que decía la colega, lo vuelvo a recoger, la colega Melissa, y Viviana decían, o sea, siempre se encarga este estudiante del programa que lo solucione la educadora o el psicólogo, sino que es una responsabilidad de todos. Los alumnos son del aula, son del establecimiento, no son del pie. Ese es el concepto y la mirada que tenemos que cambiar, y es la invitación a reflexionar. Y que no es el estudiante es del establecimiento y es del aula. El estudiante es parte de ese curso, el profesor puede generar, y allí están nuestros desafíos, obviamente, de cómo vamos entregando mejores herramientas a los profesores y cómo también nosotros nos detenemos a reflexionar sobre nuestras prácticas pedagógicas, cómo estamos haciendo. Para eso igual deben existir esas instancias, o sea, en el interior del establecimiento decir, paremos hoy, y pensemos como colegas, con nuestro estudiante, cómo estamos avanzando hacia la diversidad, cómo estamos trabajando hacia la atención a la diversidad. Para ir finalizando, ¿qué mensaje le entregaría a la sociedad en general, a nuestra comuna y a la comunidad educativa en general? Gracias por la pregunta. Bueno, el mensaje que entregaría primero a la sociedad, que tenemos que entender que estamos viviendo en sociedades diversas, en sociedades que van evolucionando, y que lo que tenemos que aprender es la tolerancia. La tolerancia nos ayuda y nos fortalece, nos hace crecer como humanos, nos hace crecer como personas, y bien lo decían nuestras colegas y lo rescato, que para avanzar hacia una sociedad inclusiva y diversa necesitamos tener, es una cuestión de actitud. Si yo tengo una actitud positiva frente a la diversidad y a la inclusión, podemos mejorar varias cosas. También estamos avanzando políticamente, también estamos en políticas públicas avanzando a un sistema nacional de cuidados. O sea, hoy en día muchas veces las personas no tienen o no son reconocidas aquellos cuidadores. Y allí también hay que trabajar con estas personas que muchas veces la pasan mal, tienen algún problema de carácter social, emocional, porque traen una carga, porque entender que la discapacidad trae consigo un duelo, porque muchas veces los padres soñaron, tuvieron expectativas frente a este hijo, y que finalmente estas expectativas se quiebran. Entonces allí es como también nosotros empatizamos y avanzamos, obviamente, a lo que yo le decía, es un tema de cambio de actitud. A las comunidades educativas en generales es que vayamos reconociendo la labor que realizan nuestros y nuestras educadoras diferenciales, la labor que realizan los profesionales de apoyo. No es un trabajo aislado, es nuestro cuerpo, es lo que yo digo, es nuestro cuerpo, porque si queremos avanzar en una sociedad inclusiva, diversa, ellos son transversales. Estos profesionales son transversales y nos pueden colaborar de distintas maneras. Yo creo que he estado en las licenciaturas de los establecimientos y yo creo que cuando egresamos a un estudiante que está en una situación de discapacidad o tiene una necesidad educativa especial, para nosotros es un orgullo y nos infla el pecho el saber de que entregamos muchos, no tan solo los valores, sino le entregamos conocimiento y le entregamos habilidades para la vida.
y les permitimos además soñar y que ese sueño lo puede realizar. Entonces, las comunidades educativas es eso, o sea, que entremos a a valorar a nuestros equipos, que los equipos de los coordinadores de los programas de integración son parte de los equipos de gestión. Es necesario que estemos en los equipos de gestión, el programa de integración, no estemos aislados o que nos informen, sino que nosotros también tenemos que estar allí en la toma de decisiones. Y para nuestra comuna es apoyar a los programas de integración o los programas de atención a la diversidad. Todos tenemos un rol clave en esta sociedad, desde el punto de vista político, desde las sociedades civiles, desde las organizaciones. Todos tenemos un rol y creo que aquí tenemos que aportar mucho a nuestros estudiantes. He conversado acá, por ejemplo, con los concejales de la comuna de Los Muermos, y yo les decía: los estudiantes son de la comuna, independientemente de la dependencia que tengan, si son del servicio local de educación o son del sector subvencionado. Los estudiantes son de la comuna y tenemos allí un rol clave con cada uno de ellos y ellas. Ese es el mensaje. Y muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Nuestra institución, el Colegio Ramón Ángel Jara, actualmente cumple 70 años de entrega de educación integral y evangelizadora. Y dentro de este periodo, el programa de integración comienza en el año 2011 y con los años ha ido adquiriendo recursos humanos y materiales. Porque el colegio implementa en el año 2016 la primera sala sensorial de la comuna. Para conocer más sobre este tema, conversaremos con dos profesionales de educación especial. Hola, mi nombre es Begoña Burto, soy de especialidad fonoaudióloga, ejerciendo 9 años en la comuna. Hola, mi nombre es Eduardo Abello, soy terapeuta ocupacional y llevo aproximadamente 7 años también ejerciendo mi disciplina. Dentro de sus especialidades, ¿cómo inicia en la comuna y qué logro o desafío sienten que existe en relación a educación inclusiva? Bien, yo principalmente llegué el año 2016 a través de mi colega Luz Viviana Gallardo, educadora diferencial, quien coordinaba el programa en ese entonces. Y comencé, dado que había necesidad de un terapeuta ocupacional por un estudiante dentro del espectro autista. Y por eso el colegio decide contratar a un terapeuta ocupacional. En ese comienzo yo fui el primer terapeuta ocupacional en educación en la comuna. Anteriormente había solo en CESFAM, pero que atendía a toda una población de distintas edades y con un contexto más de salud. En cambio acá se contrató netamente para el área de educación y para atender a estas necesidades educativas de carácter permanente. Y con el tiempo fueron surgiendo, como lo hemos conversado igual, se ha ido aumentando en gran cantidad el número de estudiantes con necesidades educativas especiales de carácter permanente, lo que dio paso a que fuera necesario también una mayor cantidad de horas para especialistas. Y así empieza también esta jornada completa para el área de terapia ocupacional, siendo hoy día, en esta fecha, habiendo 2 terapeutas ocupacionales en el colegio. Yo que estoy haciendo la coordinación del programa y aparte mi colega Julián Santana, quien está como terapeuta ocupacional fijo del programa. En la comuna igual ya vemos 5 terapeutas ocupacionales en el área de educación especial y bueno, en cuanto a los desafíos, creo que todavía nos falta seguir potenciando, seguir aumentando la presencia de profesionales multidisciplinarios en el área de educación. Creo que venimos a dar otro enfoque y otra mirada de pronto, no solo en el foco educativo, sino que también una mirada un poco más holística en relación a las problemáticas que pueden surgir y que pueden tener los estudiantes con alguna necesidad educativa. Bueno, yo comencé en la comuna, en la Escuela Especial de Lenguaje, el año 2013. Luego también estuve en CESFAM, en el área de salud, y finalmente llego aquí al Colegio Ramón Ángel Jara el año 2014, haciendo horitas en la Escuela Especial de Lenguaje y en el colegio. Es ahí donde se ve que se necesita más la fonoaudióloga en el colegio,
yo presento un proyecto en el colegio porque se necesitan más horas de fonoaudióloga. Y ahí sigo en el colegio ya la jornada completa. Ahora, ¿cuáles son los logros y los desafíos como fonoaudióloga? Bueno, en un comienzo solamente se trataba los trastornos específicos del lenguaje. Te llamaban solamente para los TEL, eso quiere decir trastorno específico del lenguaje. Y luego ya se abrió paso, ¿no es cierto? Y se requirió más de la fonoaudióloga en cuanto a otros diagnósticos, espectro autista, cognitivos, y ya nos fuimos abriendo paso ya a otros tipos de diagnósticos. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Para nosotros es hacernos más visibles, ¿no es cierto?, en la comunidad educativa, que nos conozcan más en cuanto a insertarnos más también en las aulas con los niños, con los estudiantes, porque de repente nuestra profesión se ve como un poco desligada de lo que es la educación en sala, ¿ya? Por lo tanto, lo que más se requiere es un trabajo colaborativo. Para quienes desconocen el significado de terapia integral en el alumnado con necesidades educativas especiales, ¿cuál es la importancia de contar dentro de los establecimientos con funcionarios que se encargan de trabajar con ellos? Bueno, la importancia de que estemos nosotros los profesionales de la educación es que se vea al estudiante de una mirada más integral, ¿ya?, desde todos los enfoques, no solamente de la educación, del aprendizaje, de los conocimientos, sino también, por ejemplo, de las habilidades sociales, de cómo se desenvuelve el niño, de lo emocional, de cómo se encuentra, porque algo emocional igual puede recaer en el aprendizaje. Entonces, esa es nuestra función y esa es la importancia para que nosotros estemos dentro de lo que es el contexto educativo. No solamente mirarnos desde el área de salud, porque nosotros ahora estamos más insertos en el área de educación. Esta importancia se da desde estas miradas multidisciplinares, de que no es solo educación, no es solo psicología, no es solo fonoaudiología, terapia ocupacional, no sé, es un equipo que está mirando desde distintos enfoques, desde distintos puntos de vista al estudiante. Entonces eso hace que las problemáticas se puedan resolver de manera mucho más eficaz, que podamos contar también con redes. Tenemos un trabajador social que nos apoya igual en el programa y en el colegio en general, que nos ayuda también a generar nuevas redes para, en casos que sean necesarios, poder derivar también a algunos estudiantes a la red de apoyo que tenemos como colegio. Entonces, tener esta mirada multisistémica, holística, multidisciplinar, como quieran llamarle, nos permite también dar un apoyo integral y no solo centrado en el currículum en el estudiante. No sé si ahí nos explicamos bien. Y desde eso también, por ejemplo, nosotros hemos aumentado una gran cantidad de número de nuestros estudiantes desde que ingresamos. Yo, por ejemplo, como les mencionaba anteriormente, comencé con un estudiante al que venía a atender al colegio, y de a poco fueron surgiendo nuevas inquietudes, los mismos profesores fueron levantando sugerencias, y desde eso, no sé, de tener el primer año creo que 10 estudiantes, si no me equivoco, en esta misma sala, luego hoy en día estamos con cerca de 52, 55 estudiantes, que es lo que se está atendiendo en terapia ocupacional. Entonces, obviamente, ahí vemos que el número nos da la importancia de poder contar con este equipo grande. Y no solo el número de estudiantes que ingresan, sino también los que egresamos, porque esa es la importancia igual de contar con profesionales multidisciplinares, porque la idea es que las necesidades educativas vayan superándose. No es que tengamos un estudiante en el programa desde primero básico hasta cuarto medio, sino que el estudiante igual pueda salir del programa, pueda adquirir las habilidades básicas que necesita para poder desempeñarse en el contexto educativo de manera más óptima. ¿Los padres participan en la terapia de integración del programa antes mencionado? Sí, obviamente los padres son un foco fundamental en todo proceso de intervención. Si bien en colegio, y hacemos la diferencia porque ambos tenemos experiencia en el contexto de salud, es mucho más difícil de pronto llegar a los papás, porque en un contexto de salud uno tiene visitas domiciliarias, que es muy validado para los profesionales de salud. En cambio, en educación no es tan válido esa prestación o ese apoyo,
porque está centrado siempre, el trabajo está centrado en los estudiantes. Pero sí, obviamente, tenemos que contar con los papás y uno se da cuenta cuando un papá está presente y un papá coopera en el proceso de intervención de su hijo, podemos ver los resultados mucho más rápido. Pero sí o sí los papás tienen que estar presentes en el proceso de intervención. ¿Todos los niños del programa necesitan de terapia integral? En realidad, cada niño requiere de necesidades diferentes. No es tanto así que va a tener un equipo multidisciplinario detrás, por ejemplo, el fonoaudiólogo, el psicólogo y el terapeuta ocupacional. Hay niños que solo necesitan, por ejemplo, solo de fonoaudiólogo y educador diferencial. Hay niños que necesitan solamente de terapia ocupacional y educador diferencial. O niños que necesitan todos los profesionales, o sea, la terapia integral. Pero depende de las necesidades de cada niño. La importancia o el punto como de convergencia donde todos llegamos es el educador diferencial, educador diferencial. Ellos son finalmente el foco principal de la intervención en educación. Ellos son quienes levantan la problemática, quienes derivan junto a los profesores de aula, obviamente, que también tienen un rol muy importante, pero desde ellos surge esta necesidad de poder ir, por ejemplo, a un psicólogo, a un terapeuta ocupacional, a un fonoaudiólogo, desde las conversaciones y las reuniones de equipo de aula, que es una herramienta también que se da dentro de los programas, que forma parte del trabajo colaborativo, donde tiene que existir esta reunión y siempre consultada con los apoderados. Los apoderados finalmente tienen que estar de acuerdo en que el estudiante vaya con otro profesional. Bueno, uno de los desafíos que nos quedan aún por lograr es incorporar o insertar más a los pares de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Nosotros hacemos talleres, vamos a los cursos, damos los diagnósticos, enseñamos qué podemos hacer con tales, por ejemplo, con un niño con trastornos de espectro autista, cómo el manejo con ellos, pero creo que también nos falta como incorporarnos nosotros, los especialistas o los asistentes de la educación profesionales, a sala para que se vea desde el mismo enfoque integral que estábamos mencionando anteriormente. Queremos pedirle un mensaje para la comunidad en general, para las próximas generaciones y para los que dirigen la educación en la comuna. Bueno, creo que uno de los principales mensajes que lo anticipaba igual nuestro jefe provincial está relacionado con entender a la diversidad ya no solo como discapacidad, sino que entender un poco la diversidad como un todo, como la diversidad cultural, diversidades étnicas, diversidades sexuales, los distintos tipos de diversidades que podemos encontrar hoy en día, y que los programas de integración escolar podamos mutar un poco hacia eso, hacia abrirnos a las distintas comunidades educativas y no solo centrarnos en nuestras aulas de recursos, en estos espacios que si bien son muy provechosos, pero también tenemos harto más que aportar como asistente de la educación desde las distintas disciplinas. Creo que el apoyo real que podemos dar a todos los estudiantes, como decía, no solo las personas con situación de discapacidad, sino que hay muchos estudiantes que pueden en algún momento requerir una consulta con una fonoaudióloga, con un psicólogo, con un terapeuta ocupacional, sin tener que ser netamente por un tema de discapacidad. Y también a la comunidad en general, a los papás, que los papás puedan tener la posibilidad de venir a consultarnos sin tanta burocracia de pronto, pensando en el ideal, obviamente, que ojalá pudiésemos estar todos mucho más disponibles y accesibles. Y creo que este recurso, esto de poder estar a través de un medio audiovisual respondiendo preguntas, se pudiese dar de mayor manera. Quizás la invitación igual es a ustedes, a los estudiantes, a las futuras generaciones, de que puedan continuar con este trabajo de difundir, de crear conversación y también de crear nuevas instancias. ¿Por qué no quizás en algún momento alguna radio comunitaria o radio escolar, el boletín que ya están haciendo, potenciarlo aún más? Creo que el desafío ahí es al colegio y a la comunidad en general, a las autoridades, que vean el trabajo que viene desde los estudiantes para los estudiantes. Creo que eso es lo que más se valora y que debiese aún potenciarse mucho más. Quiero agregar también que es importante ir sensibilizando a toda la comunidad educativa en la que estamos insertos, tanto nosotros los profesionales, ustedes como estudiantes, ¿no es cierto?, de los prejuicios que hay,
estas falsas creencias de los niños con necesidades educativas y también apoyarlos, ¿no es cierto? Darles una mano de repente, uno de repente como que se desliga y no sabe el problema que tiene el amigo, el compañero o como ustedes los quieran llamar y apoyarlo desde las aristas de que ustedes puedan apoyar. Agradecemos a todos los presentes por este pequeño recorrido que nos han hecho en la educación inclusiva. Por lo tanto, le vamos a dar un pequeño presente por parte del taller. Existen algunas teorías que plantean las diferencias en cada uno de nosotros en relación al desarrollo sociocognitivo y físico. Sin embargo, y dependiendo de cada discapacidad, necesitan de ayuda externa para ser cada vez más autónomos e independientes. Hemos tenido avances en aceptar que las sociedades tienen necesidades especiales y cada cierto tiempo continuamos creciendo en este tema. Conocer y comprender nos permitirá ser más empáticos y así poder aceptar y convivir con nuestras diferencias. A través de la historia, lo ideal era ocultarlas, porque se consideraba malo. Pero hoy, cuando simbólicamente conmemoramos el Día de la Inclusión, nos hace una sociedad valiente y progresista. Agradecemos nuevamente a la comunidad por el apoyo que nos brinda y los invitamos a seguir disfrutando de nuestra nueva muestra virtual, Los Muermos Creciendo en Comunidad. ¡Hasta pronto!